ante la entrada de una posible diabetes. Está con nosotros el doctor José Alonso Acuña precisamente para hablar de este tema y ayudarnos a mantenernos saludables. También estamos en el Facebook Live para que ustedes realicen todas las preguntas y dudas que tengan. Muy buenos días, doctor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por la invitación. Doctor, ¿cuál es la puerta de entrada a la diabetes? Sí, bueno, la puerta de entrada a la diabetes realmente sobre todo son malos estilos de vida poco saludables, y esto conlleva casi siempre asociado a sobrepeso, obesidad, sedentarismo, ¿verdad? Que van siendo como, digámoslo así, la tierra fértil un poco para que la semilla luego germine. Entonces tenemos que tener cuidado con esa parte, porque realmente es por ahí por donde usualmente vamos encaminándonos hacia la prediabetes o finalmente la diabetes. ¿Qué es lo que le pasa al cuerpo cuando pierde la habilidad de poder convertir los alimentos en azúcar? Eso, bueno, realmente el efecto que hace la insulina a nivel del cuerpo es muy interesante, porque es una hormona anabólica. Para la gente que nos está viendo, anabólico quiere decir que almacena, tiene la capacidad de almacenar. Si la insulina no está, no podemos almacenar. No solo no podemos almacenar azúcar, no podemos eventualmente almacenar aminoácidos en proteínas, no podemos almacenar también grasa. Eso genera un desajuste metabólico enorme y al final el paciente termina teniendo, digamos, pérdidas de peso anormales porque no está pudiendo guardar esos nutrientes en su cuerpo. Entonces, muchas veces el paciente diabético, cuando está debutando en diabetes, pierde peso. La familia del paciente están contentos y dicen, qué bien, perdí peso, ya voy viento en popa, y está perdiendo peso porque tiene diabetes. Y usualmente han obviado síntomas como la polidipsia, que es tener mucha sed, poliuria, que es orinar mucho, ¿verdad? Polifagia, que están comiendo mucho, y obvian eso y no se dan cuenta y ya tienen una diabetes declarada. ¿Un diagnóstico de síndrome metabólico puede ser la puerta de entrada a la diabetes? Claro, de hecho el síndrome metabólico, digamos, es esa combinación de sobrepeso, obesidad con factores de riesgo cardiovascular. Estamos hablando usualmente también de cinturas abdominales que son grandes, ¿verdad? Tanto para hombre como para mujer, hay diferentes valores de corte, y también dependiendo de la etnia, ¿verdad? De la raza, sí cambia un poco esos valores de cintura abdominal, pero al final de cuentas, para la gente, lo importante que estamos hablando es acumular esa grasa a nivel de tejido visceral, aquí a nivel del abdomen, ¿verdad? Y eso va generando liberación de sustancias, una de ellas ácidos grasos libres y algunas otras sustancias que finalmente pueden generar que las celulitas que producen la insulina en el páncreas, que se llaman células beta, empiecen a disfuncionar. Entonces ahí empezamos a tener problemas. Entonces definitivamente la respuesta es un sí contundente. Un síndrome metabólico, claro que es la puerta de entrada para una diabetes y para muchos factores de riesgo cardiovascular. Ana Lorena tiene 56 años de edad. En la mañana, en ayunas, el azúcar la tiene en 125 y a lo largo del día se le va bajando mucho. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando tenemos una glicemia en ayunas elevado, ese es el diagnóstico, se llama glicemia inadecuada en ayunas. Todavía no podemos decir médicamente hablando con certeza si se trata de una prediabetes o una diabetes. Eso sí, dos glicemias en momentos diferentes, en ayunas, que estén por arriba de 126, quiere decir que está el paciente diabético, independientemente de cómo se comporte, o bien el promedio. Y para la gente, entienda, es una prueba muy útil que los médicos pedimos mucho, es una cosa que se llama hemoglobina glicosilada. Es cuánto azúcar se pegó a su sangre, a su hemoglobina. Y como los globulitos rojos viven más o menos 3 a 4 meses, entonces nos está dando ese promedio de azúcar de 3 a 4 meses. Entonces nos está diciendo, ¿verdad?, cómo es ese promedio. Si están más de 6,5 es diabetes y prediabetes entre 5,7 y 6,5. Entonces, en respuesta a la televidente que nos está haciendo esta consulta, realmente podría estar en prediabetes o inclusive en diabetes, no por el azúcar en ayunas, sino por el promedio. Habría que hacer una hemoglobina glicosilada y habría que estar chequeando esto a través del tiempo. Ana Laura, prestale atención. Y dice doña María Elena si el té de canela sirve para disminuir el azúcar en sangre. Sí, vean, al final hay muchas cosas que los pacientes van a recurrir, digamos, que se consideran como suplementos en la dieta, pero lo más importante, y los televidentes tienen que llevarse, es que puede tomar mucha canela, puede tomar diferentes tipos de té, que si no tiene estilos de vida saludable, no va a impactar como debe impactar. Entonces, si el paciente tiene obesidad, no le sirve hacer esto, le sirve más perder peso.
Entonces tiene que llevar a una pérdida de peso para impactar positivamente. Si está comiendo mucho carbohidrato, tampoco va a ser, entonces come mucho pan, mucha repostería, mucha pasta, eventualmente cantidades importantes de arroz y frijoles, tal vez no está comiendo la cantidad de verduras y vegetales que se ocupan. Sedentario, también, entonces ahí podemos impactar. Tienen que hacer ejercicio. Lo ideal es hacer mínimo 180 minutos de ejercicio a la semana. Ese no es tanto, son 30 minutos 6 veces a la semana o 1 hora 3 veces a la semana. Usted lo distribuye como quiere, pero no es tanto tiempo. Sacando que gastamos tiempo en muchas otras cosas. Es más, invito a la gente que está viéndonos que chequee cuánto tiempo gasta en redes sociales, en su celular. Y en una semana le aseguro que pasa los 180 minutos. Entonces, tenemos que cuidar nuestra salud. A veces es general que no nos, digamos, cuidamos hasta que ya tenemos un problema evidente, manifiesto, pero hay que recordarles a la población que la mejor medicina es la prevención, no tratar las condiciones que aparecen. Si no está pegado del cielo a hacer ejercicio. No. Vea, el papá de Rachel se le baja el azúcar muchísimo y pierde el equilibrio. Ella quiere saber qué hacer cuando está en esta situación de crisis. Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Mucha gente, y ahí hay que estar claro, ¿qué es azúcar baja? Azúcar baja, por definición, es aquella glicemia que está en menos de 170 miligramos por decilitro. O sea, de 70 miligramos por decilitro. Aquella que está a menos de 70 ya es una hipoglicemia. Y severa es cuando está en menos de 50. Usualmente ya cuando está a menos de 50 la persona se desorienta, se pone pálida, se pone a sudar, entonces se ve muy mal, ¿verdad? Y ahí pierde un poco el control de la situación. Ahora, menos de 70 tiene que medirlo o por glucómetro o por laboratorio. Entonces muchas personas dicen, se me baja el azúcar. Y realmente nunca se midieron el azúcar. Entonces no sabemos si realmente es una hipoglicemia. Y esto pasa todavía más frecuentemente en diabéticos, ¿verdad? Y prediabéticos que asumen que bajó el azúcar porque algunos ya tienen tratamientos y no siempre es así. Muchas sensaciones similares de que me mareo, siento que me voy a desmayar, me siento mal, siento un vacío abdominal. Algunos de estos tipos de síntomas son derivados de bajón de presión arterial, de respuestas que se llaman vagales, de mala hidratación, diferentes cosas que hacen que la persona sienta eso y no necesariamente es hipoglicemia. Entonces, la primera recomendación a este televidente es mídase el azúcar para ver si es hipoglicemia. Y si es hipoglicemia, usualmente tiene que haber algo que esté haciendo que baje el azúcar, usualmente tratamientos. Y eso es un buen momento para decirle a la gente que normalmente una persona saludable cuesta mucho que haga hipoglicemia. De hecho, una persona saludable puede estar en ayunas varios días y es raro que haga hipoglicemia. Puede estar 1 o 2 días en ayuno y rara vez va a ser hipoglicemia. Entonces esto es muy importante, no todos los síntomas son equivalentes de hipoglicemia. Vea el caso de la hija de Sandra, tiene 14 años, desde los 4 añitos tiene diabetes y es que le dijeron los doctores que no se trata de mala alimentación, la chica come perfectamente. El tema es que su propio cuerpo empezó a atacar el páncreas. Ante esta situación, el qué hacer es lo que se está preguntando Sandra, porque la alimentación la tiene perfecta, entonces quiere saber cómo ayudarle a su hija para que no se sienta mal y que no siga progresando la enfermedad. Claro, aquí lo primero es aclarar que hay 2 tipos de diabetes. Tenemos la diabetes tipo 1, que es una diabetes que es usualmente autoinmunitaria, o sea, se van destruyendo las células que hay en el páncreas que producen la insulina y esto es básicamente causado por el propio sistema inmune del paciente, que es el caso de esta niña. Usualmente estas diabetes aparecen en gente joven, ¿sí? Usualmente de hecho en las primeras 2 décadas de vida y tienden a dar complicaciones características de este tipo de diabetes. La otra es la diabetes tipo 2, que es más asociada a resistencia a la insulina y ahí sí tenemos que ver con la parte de peso, obesidad. Muy bien, ahora, en el caso de Cintia nos está preguntando si el té verde es bueno contra la diabetes. Vamos otra vez al mismo punto. Hay muchas cosas que se han asociado, digamos, o que la persona asocia a mejor control de diabetes y no necesariamente, perdón, tiene que ver con un buen control de diabetes. Hay cosas que impactan más positivamente en una diabetes, como por ejemplo los cambios en estilo de vida. También una persona que ya está con glicemias muy elevadas, vamos a poner un ejemplo hipotético, que anda arriba de 200, con solo té puede usar diferentes, de hecho, productos herbales que si no se trata la diabetes médicamente con fármacos, muy difícilmente va a controlarlo.
Entonces, recordarle a la población que esto puede ser un ayudante, pero que no puede nunca sustituir el control médico. Virginia se fue a hacer exámenes médicos y le salió azúcar en la orina, no azúcar en sangre. Ella no es diabética, pero ¿eso qué significa? Es una muy buena pregunta. De hecho, probablemente es una manifestación. Y para doña Virginia hay dos cosas. Para que el azúcar aparezca en sangre, usualmente está a más de 180 miligramos. Ese es lo que nosotros consideramos el umbral del riñón. Quiere decir que por arriba de eso, el riñón empieza a botar azúcar porque no tiene la capacidad de reabsorberlo. A todos, cada uno de nosotros, el riñón filtra azúcar y la reabsorbe. Pero si cruzamos, le damos mucha carga, él no tiene la capacidad de reabsorberla toda y empieza a botarla en orina. Entonces puede ser que ya esté arriba de 180 y puede ser que ya sea diabética. La otra opción es que esté tomando medicamentos que ahora se usan para proteger corazón, para proteger a los mismos riñones, que esos medicamentos botan a través, o sea, su efecto es botando azúcar a través del riñón. A Carolina le están mandando melformina, pero ella no sabe por qué ni para qué. Explíquele, por favor, para qué es que sirve la melformina. Sí, la metformina es un medicamento muy usado, probablemente lo que se llama la piedra angular del tratamiento en diabetes, sobre todo la tipo 2 que hablábamos, ¿verdad? Que es la de resistencia, y lo que hace es sensibilizar a diferentes tejidos, sobre todo el hígado y el músculo, para que la insulina que ya tenemos básicamente funcione mejor. Entonces la metformina es uno de los medicamentos básicos, ¿verdad? Tiene efectos muy buenos, tiene efectos protectores cardiovasculares, tiene efectos en reducción también de cosas como el hígado graso, como patología asociada a la diabetes. Entonces realmente es un medicamento bastante noble también, que se ha visto que tiene un efecto muy positivo en los diabéticos tipo 2 y probablemente es la primera línea en esta paciente que van a utilizar. No quiere decir que ahí van a quedar, puede ser que sí, puede ser que haya que agregar más medicamentos conforme avance el tiempo, pero eso solo con control médico se puede saber. ¿La metformina se puede tomar de por vida o no precisamente? Correcto, de hecho la metformina se puede tomar de por vida y hay pocas condiciones en las que un paciente no debería tomar metformina. Básicamente el médico se la señalaría, pero para que la población sepa es sobre todo cuando tienen problemas renales o cuando bien tienen problemas de hígado. Si tienen problemas de hígado avanzados, sobre todo ya llegando hacia el estadio de cirrosis, o bien que tienen problemas ya del riñón, entonces ahí usualmente tenemos que hacer ajustes del tratamiento y eventualmente puede ser que haya que retirarlo por completo. Una televidente, pues no desea que digamos su nombre, pero ella tiene tiroides subclínica. Dice que cuando le hacen exámenes de laboratorio sale con el colesterol total en 148. Los triglicéridos en 200 y ella está entrando a la menopausia. Entonces, quiere saber qué hacer ante esta situación. Sí, eso es básicamente el trastorno de perfiles de lípidos, ¿verdad? Ya sea por colesterol alto o por triglicéridos altos, tiene diferentes enfoques dependiendo qué sea lo que predomine. Entonces, si predomina sobre todo los triglicéridos altos, probablemente es un tema de estilos de vida y altamente, digamos, respondedor a cambios en la dieta. Entonces, si esa persona mejora dieta, quita el alcohol, empieza a hacer ejercicio, realmente los triglicéridos caen. Como en este caso, ¿verdad?, de esta persona, ahí es más importante la parte un poco de dieta, de grasas saturadas, pero también la genética. Y hay que decir que muchos de los efectos que tenemos a nivel del aumento que se genera a través del colesterol tiene un componente genético importante. En ella habría que ver si la tiroides, porque todavía no nos queda claro qué tan afectada está la tiroides, pero si la tiroides está jugando un papel. Cuando hay hipotiroidismo, usualmente se asocian diferentes trastornos de los lípidos. Maylin tiene 31 semanas de embarazo, muchas felicidades. Maylin tiene 30 años de edad. Cuando ella se hace la prueba del azúcar en sangre en ayunas, le sale bien, pero después de 2 horas más o menos de haber desayunado, le sale en 58. ¿Cómo puede hacer para no descompensarse? Sí, aquí cuando empiezan a hacer ya mediciones y realmente ven que empiezan a tener hipoglicemias, hay varias cosas que hay que identificar. Primero, cómo son los tiempos de comida y qué tipo de comida está realizando los pacientes, ¿verdad? Aquí lo que se les recomienda usualmente es que hagan varios tiempos de comida, ojalá 5 o hasta 6 tiempos de comida, para que eventualmente tengamos una regularidad en el aporte del azúcar. El otro es ver si está haciendo actividad física o está haciendo algo que consuma glucosa y baje los niveles. Y lógicamente, y no deja de ser importantísimo, ver si hay algún medicamento que esté utilizando ella
que eventualmente pueda generar hipoglicemia, sobre todo el que más asocia a eventos de hipoglicemia es la insulina. Marilis nos está preguntando, ¿cómo se puede tratar la neuropatía diabética? Bueno, ya estamos entrando en el ámbito de complicaciones, sí, ¿verdad? La complicación, básicamente, las complicaciones de la diabetes son múltiples, ¿verdad? Pueden ir casi que en todos los órganos, realmente, desde los vasitos más pequeños hasta los más grandes se pueden afectar por diabetes. Cuando tenemos problema de los vasitos más pequeños, empieza a dañar la circulación que va hacia los nervios periféricos. Y este tipo de daño hace que los nervios periféricos pierdan sobre todo su recubrimiento, que se llama mielina. Es como en el cable, digamos que es el tejido nervioso, es como un cable y ese recubrimiento, digamos, que sería como el plástico que envuelve el cable, se pierde. Y entonces ese cable no funciona igual, empieza a hacer señales eléctricas y descargas eléctricas que no deberían, empiezan a tener dolor o adormecimiento o calambres, o sensaciones digamos, de disconfort con ciertos estímulos. Entonces, cuando empieza a darse ese tipo de problemas, una de las cosas básicas para contestarle a ella es controle su diabetes. Eso es importantísimo. El control de su diabetes no necesariamente va a mejorar en agudo o rápidamente el problema del nervio, pero va a evitar más daño nervioso. Y el segundo es que hay diferentes medicamentos para eso. Entonces ya ahí entra en una consulta médica, pero hay muchas opciones, de medicamentos muy viejos a medicamentos más nuevos. Algunos casi no tienen tantos efectos secundarios, otros dan muchos efectos secundarios, y ahí uno va viendo qué medicamento es el más óptimo para el paciente, lógicamente. Don Eduardo tiene diabetes, se le inflaman las piernas, se le resecan y además las tiene llenas de manchas. Él quiere saber si cuando se normalicen los índices glicémicos va a volver a la normalidad. Esa es una muy buena pregunta. Habría que ver las lesiones que tiene, porque hay que diferenciarlas y ahí tenemos dos opciones, que se deba a un problema venoso, estrictamente hablando, ¿verdad? Y cuando es un problema venoso, ahí lo que hay que tratar es de perder peso, puede usar medias elásticas, tratar de hacer actividad física que mejore el retorno venoso. Y ahí usualmente esas manchas, ¿verdad? También vienen acompañadas de varices, de algunos otros cambios en la piel, sobre todo casi llegando al tobillo, ¿ok? Que se llaman pretibiales. Pero si es de la diabetes, usualmente hay otros tipos de lesiones. Hay algunas lesiones que se ven como si hubieran sacabocados, como si hubieran sacado un pedacito de piel y dejan la piel más delgada, y ahí, controlando la diabetes, sí mejoraría esas lesiones. Entonces habría que ver qué tipo de lesión presenta. Doctor, muchas gracias por sus respuestas y queremos más respuestas en nuestro Facebook Live. ¿Se queda contestando las preguntas? Por ahí estamos, con mucho gusto. Laura, Ethel, sí, ya casi les contestamos. Vamos a una pequeñísima